Bienvenido a un fascinante viaje en el tiempo donde exploraremos artefactos arqueológicos que desafían nuestra comprensión convencional de la historia. Desde las enigmáticas pilas de Bagdad en Irak hasta el complejo mecanismo de Antiquitera en Grecia, y desde el intrigante mapa de Piri Reis hasta las desconcertantes figuras de Acámbaro en México, nos sumergiremos en el misterioso mundo de objetos antiguos que han desconcertado a expertos y han alimentado teorías intrigantes. Acompáñame mientras exploramos los secretos detrás de estos misteriosos artefactos arqueológicos y desentrañamos sus enigmas históricos. Antes de empezar con el video, recuerda apretar el botón de me gusta si el video te resulta interesante y no olvides suscribirte para no perderte ningún nuevo video. Ahora sí, prepárate para un emocionante recorrido por las maravillas del pasado. 1. Pilas de Bagdad. Las llamadas pilas de Bagdad son un conjunto de objetos arqueológicos que han desconcertado a los expertos y han llevado a especulaciones sobre tecnologías eléctricas en el pasado. Estos objetos fueron descubiertos en la aldea de Kuyut Raboua, cerca de Bagdad, Irak, durante las excavaciones arqueológicas dirigidas por el arqueólogo alemán Wilhelm König en 1938. Los objetos en cuestión son pequeños recipientes de terracota que contienen un cilindro de metal y otro cilindro de metal o pasta, separados por un cilindro de arcilla. Estos recipientes se asemejan a las pilas galvánicas, dispositivos que generan electricidad mediante una reacción química. La hipótesis más controvertida es que estas estructuras podrían haber sido algún tipo de batería antigua. La teoría sugiere que, al llenar el dispositivo con un líquido ácido o alcalino, como vinagre o jugo de frutas, podría haber generado electricidad. Sin embargo, esta interpretación está lejos de ser aceptada de manera generalizada en la comunidad científica. Algunos críticos argumentan que las pilas de Bagdad pueden tener explicaciones más simples, como el almacenamiento de objetos valiosos o rituales religiosos. También se ha señalado que, hasta ahora, no se ha encontrado evidencia de dispositivos eléctricos conectados a estas estructuras. Además, la datación exacta de estos artefactos no es precisa y ha llevado a debates sobre su antigüedad real. Algunos investigadores sugieren que podrían ser de un periodo más reciente, posiblemente de la época islámica. Las pilas de Bagdad siguen siendo objeto de especulación y debate en la comunidad arqueológica, y la interpretación de estas estructuras como baterías antiguas no ha sido completamente respaldada. El misterio en torno a estos objetos continúa, y la investigación adicional es necesaria para entender mejor su propósito y función reales en la antigüedad. 2. Mecanismo de Antiquitera. El mecanismo de Antiquitera es uno de los hallazgos arqueológicos más sorprendentes de la antigüedad. Fue descubierto en el año 1901 en el naufragio de Antiquitera, cerca de la isla griega del mismo nombre. El naufragio data del primer siglo a.C., y el artefacto en cuestión es un mecanismo complejo y avanzado que ha desconcertado a los investigadores desde su descubrimiento. Se cree que el mecanismo de Antiquitera era un dispositivo astronómico utilizado para realizar complicados cálculos relacionados con los movimientos celestiales. Contiene engranajes y ruedas dentadas que permiten seguir el movimiento de los cuerpos celestes, incluyendo el Sol y la Luna, y prever eclipses. El mecanismo se cree que data del siglo II a.C., lo que lo convierte en uno de los dispositivos más antiguos conocidos de este tipo. La tecnología utilizada en el mecanismo era notablemente avanzada para la época. Está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce, y las inscripciones en las piezas indican que tenía al menos 3 diales superpuestos. Esto sugiere una complejidad asombrosa en su diseño. La precisión con la que el mecanismo de Antiquitera podía prever eventos astronómicos ha llevado a la conclusión de que los antiguos griegos tenían un conocimiento más avanzado de la astronomía de lo que se pensaba anteriormente. Aunque se cree que el mecanismo tenía una función astronómica, aún se desconoce su propósito exacto y cómo se utilizaba. Podría haber sido utilizado para la predicción de eventos astronómicos o para la planificación de actividades religiosas. Este descubrimiento ha cambiado la percepción que se tenía sobre la capacidad técnica de las civilizaciones antiguas
y ha planteado preguntas sobre la posible existencia de otros dispositivos similares que aún no han sido descubiertos. El mecanismo de Antikythera sigue siendo objeto de investigación y análisis, y su estudio continúa proporcionando valiosa información sobre la historia de la tecnología y la astronomía en el mundo antiguo. 3. El mapa de Piri Reis. El mapa de Piri Reis es una cartografía mundial atribuida al almirante otomano Piri Reis y data del año 1513. Descubierto en 1929 en el Palacio Topkapi de Estambul, Turquía, el mapa ha suscitado interés debido a su representación detallada de diversas regiones del mundo, incluyendo Europa, África y América del Sur. Una de sus características más notables es la aparente precisión en la representación de las costas sudamericanas, lo que ha generado especulaciones sobre la posibilidad de conocimientos avanzados en la antigüedad. El aspecto más intrigante y controvertido del mapa es la representación de una porción de la costa que algunos interpretan como la Antártida. Esto ha llevado a especulaciones y teorías controversiales sobre el posible acceso a información detallada sobre áreas antes de su descubrimiento oficial. Piri Reis afirmó que compiló su mapa a partir de fuentes más antiguas, algunos de los cuales datan de la época de Alejandro Magno. Sin embargo, no se conocen versiones anteriores del mapa ni las fuentes exactas utilizadas, lo que ha añadido un elemento de misterio. Aunque algunos teóricos sugieren que el mapa es evidencia de conocimientos avanzados en la antigüedad, incluyendo la posibilidad de contactos extraterrestres o la existencia de civilizaciones perdidas con tecnologías cartográficas avanzadas, la comunidad académica tiende a ser escéptica. Muchos expertos argumentan que las características notables del mapa pueden explicarse por errores cartográficos comunes de la época, y la interpretación de ciertos detalles es subjetiva. En resumen, el mapa de Piri Reis sigue siendo un objeto de misterio y debate, ocupando un lugar destacado en las discusiones sobre la cartografía histórica y la posibilidad de conocimientos avanzados en la antigüedad. 4. Objetos de Saqqara. En la región de Saqqara, Egipto, se han descubierto objetos que parecen ser evidencia de tecnologías avanzadas, como lámparas eléctricas y dispositivos mecánicos. Algunos creen que estos objetos podrían ser evidencia de una tecnología más avanzada de la que se pensaba que existía en la antigüedad. 5. La esfera de Klerksdorp. Las esferas de Klerksdorp son objetos pequeños y esféricos hechos principalmente de pirita, encontrados en depósitos de esa sustancia en Sudáfrica. Su descubrimiento inicial generó especulaciones sobre su origen y antigüedad, con algunas afirmaciones de que podrían tener miles de millones de años, desafiando así la cronología geológica convencional. Sin embargo, investigaciones más detalladas han puesto en duda estas afirmaciones. La explicación científica predominante es que estas esferas son concreciones geológicas, formadas a través de procesos naturales de cristalización y sedimentación en entornos ricos en minerales. Aunque algunas de estas esferas tienen formas sorprendentemente perfectas, la geología ofrece explicaciones para la formación de estructuras redondas en condiciones específicas. Además, los estudios geológicos han determinado que las esferas de Klerksdorp no son tan antiguas como se especuló inicialmente. Se estima que se formaron en depósitos más jóvenes, posiblemente durante el Pleistoceno, en lugar de tener una antigüedad que desafíe la cronología geológica aceptada. Las esferas de Klerksdorp, aunque inicialmente presentadas como objetos misteriosos, han sido en gran medida explicadas como concreciones geológicas naturales, proporcionando un ejemplo de cómo interpretaciones iniciales especulativas pueden ser corregidas y refinadas a medida que se acumula más evidencia y comprensión científica. 6. Las piedras de Ica. Las piedras de Ica son una serie de piedras talladas que fueron descubiertas en la región de Ica, en Perú. Estas piedras han ganado notoriedad debido a las imágenes grabadas en su superficie, que representan diversas escenas, animales y figuras que algunos han interpretado como dinosaurios, seres extraterrestres y tecnologías avanzadas. Aunque algunas personas han considerado estas piedras como evidencia de conocimientos o eventos inusuales en la antigüedad, su autenticidad y significado han sido objeto de escepticismo y debate en la comunidad científica. Algunas características clave de las piedras de Ica
son que las imágenes talladas en las piedras incluyen representaciones de dinosaurios, cirugías médicas, seres humanoides y supuestas tecnologías avanzadas. Estas representaciones han llevado a especulaciones y teorías diversas sobre la historia de la Tierra y la posibilidad de interacciones con seres extraterrestres en el pasado. Muchos expertos y arqueólogos han expresado dudas sobre la autenticidad de las piedras de Ica. Algunos sostienen que las imágenes fueron talladas en tiempos más recientes como parte de fraudes o intentos de engañar a los coleccionistas y entusiastas. Las piedras fueron descubiertas por el médico peruano Javier Cabrera Darquea en la década de 1960. Cabrera sostuvo que las piedras eran auténticas y que representaban un conocimiento avanzado perdido en la antigüedad. Sin embargo, su investigación y afirmaciones han sido cuestionadas. Análisis científicos de algunas de las piedras han revelado que algunas contienen trazas de materiales modernos, como partículas de carbón, lo que ha llevado a cuestionamientos adicionales sobre su autenticidad. En general, las piedras de Ica son objeto de controversia y escepticismo dentro de la comunidad científica. Aunque algunas personas las consideran como evidencia de antiguos conocimientos avanzados o contactos con seres extraterrestres, la falta de evidencia verificable y las dudas sobre su autenticidad han llevado a que muchas de estas interpretaciones sean recibidas con escepticismo. 7. El disco de Phaistos. El disco de Phaistos es un objeto arqueológico intrigante que fue descubierto en el sitio arqueológico de Phaistos, en Creta, Grecia, en 1908. Es un disco de arcilla con un diámetro de aproximadamente 16 centímetros y está cubierto en ambos lados con un conjunto de inscripciones dispuestas en espiral, formando un código de escritura que aún no ha sido descifrado de manera concluyente. El disco presenta un total de 242 signos grabados en una espiral desde el centro hacia el borde. Los signos consisten en una combinación de símbolos y jeroglíficos, pero su significado y la lengua en la que están escritos siguen siendo un misterio. Se estima que el disco de Phaistos data del periodo minoico medio, alrededor del 1700 a.C., durante la civilización minoica. Esto lo convierte en uno de los artefactos de escritura más antiguos conocidos en Europa. El propósito y el contenido exacto del disco son objeto de especulación. Se ha sugerido que podría ser un documento religioso, un registro de transacciones comerciales o incluso un objeto decorativo, pero no hay consenso entre los estudiosos. A lo largo de los años, varios expertos han intentado descifrar el código del disco de Phaistos, pero hasta ahora no ha habido una traducción definitiva. La falta de contextos similares y la naturaleza única del artefacto han complicado los esfuerzos de decodificación. Se han creado reproducciones del disco, y algunas teorías sugieren que el disco podría ser una falsificación o un objeto con un propósito ceremonial en lugar de un documento de escritura funcional. El disco de Phaistos continúa siendo un enigma en la arqueología y la lingüística. Aunque su significado exacto sigue sin resolverse, su singularidad y la ausencia de paralelos claros lo convierten en uno de los artefactos más enigmáticos de la antigüedad. 8. Las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos gigantes ubicados en el desierto de Nazca, en la región de Ica, en el sur de Perú. Estas líneas, que consisten en formas geométricas, líneas rectas y figuras estilizadas de animales y plantas, fueron creadas al retirar las piedras y la arena superficial para revelar el suelo más claro debajo. Su creación se atribuye a la cultura Nazca, que floreció entre los siglos I a.C. y VI después de Cristo. Las líneas de Nazca comprenden una variedad de diseños, desde líneas rectas hasta figuras geométricas y representaciones estilizadas de animales como colibríes, arañas, monos y ballenas. Estos geoglifos varían en tamaño, algunos alcanzando cientos de metros de longitud. Una de las características más notables de las líneas de Nazca es que muchas de ellas son prácticamente invisibles desde el nivel del suelo, pero adquieren claridad y forma cuando se ven desde el aire. Esto ha llevado a especulaciones sobre su propósito y función, incluida la posibilidad de ser utilizadas en rituales religiosos o para señalar eventos astronómicos.
La creación de estas líneas implica quitar la capa superficial de rocas y tierra para exponer el suelo más claro debajo. La principal hipótesis sobre cómo los nazcas lograron tal precisión y escala es mediante el uso de herramientas y técnicas simples, como cuerdas y palos. A pesar de las diversas teorías, el propósito exacto de las líneas de Nazca sigue siendo un misterio. Algunos arqueólogos sugieren que podrían haber sido utilizadas en ceremonias religiosas, mientras que otros plantean la posibilidad de que estén relacionadas con observaciones astronómicas o incluso rutas ceremoniales procesionales. Las líneas de Nazca fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994 debido a su importancia cultural e histórica. Aunque las líneas de Nazca han fascinado a los investigadores y visitantes durante décadas, su propósito original y la forma en que los nazcas lograron crear estos enormes geoglifos siguen siendo objeto de estudio y especulación en la actualidad. 9. Las figuras de Acámbaro. Las figuras de Acámbaro son una colección de figurillas de cerámica que supuestamente fueron descubiertas en la ciudad de Acámbaro, en el estado de Guanajuato, México, a principios de la década de 1940. Estas figuras han ganado notoriedad debido a la presencia de representaciones que algunos sostienen que parecen ser dinosaurios, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que los humanos prehistóricos tuvieran conocimiento de dinosaurios o que las figuras sean evidencia de intervención extraterrestre. La característica más destacada y controvertida de estas figurillas es la representación de criaturas que algunos interpretan como dinosaurios. Esto ha llevado a afirmaciones extraordinarias, como la idea de que los antiguos habitantes de la región tenían conocimiento de animales que se extinguieron millones de años antes de la existencia humana. Las figurillas fueron supuestamente descubiertas por un granjero local llamado Waldemar Julsrud en la década de 1940. Se informa que se encontraron en tumbas precolombinas junto con otros objetos de cerámica. Muchos científicos y arqueólogos han expresado escepticismo sobre la autenticidad y la interpretación de las figuras de Acámbaro. Se ha señalado que las figuras no han sido excavadas de manera controlada, lo que dificulta su autenticación y comprensión contextual. Algunos críticos argumentan que las figurillas podrían ser falsificaciones modernas o incluso una broma realizada por Julsrud, quien, según algunas versiones, podría haber pagado a aldeanos para que crearan las figuras. La falta de documentación adecuada y la ausencia de un contexto arqueológico bien establecido han llevado a que la gran mayoría de la comunidad científica rechace las afirmaciones extraordinarias asociadas con las figuras de Acámbaro. Las figuras de Acámbaro son un tema controvertido y han sido objeto de especulación y debate. La falta de evidencia arqueológica adecuada y el escepticismo científico han llevado a la conclusión general de que estas figuras son, en el mejor de los casos, un caso mal documentado, y en el peor de los casos, un posible fraude o falsificación. 10. La estela rúnica de Kensington. La estela rúnica de Kensington es un objeto arqueológico que ha generado considerable controversia y debate en relación con la historia de América del Norte. Se trata de una piedra tallada con inscripciones rúnicas, que algunos sugieren como evidencia de la presencia de exploradores vikingos en América del Norte antes de la llegada de Cristóbal Colón. La estela fue descubierta en 1898 en Kensington, Minnesota, durante la construcción de una granja. Un granjero sueco-noruego llamado Olof Åman afirmó haber encontrado la piedra mientras trabajaba en su tierra. La piedra tiene inscripciones rúnicas que se asemejan a las utilizadas por los vikingos en la época medieval. Estas inscripciones describen un viaje de exploración liderado por un grupo de vikingos escandinavos en el año 1362. Según la inscripción, el grupo de vikingos, liderado por un explorador llamado Ulfatnir, habría llegado a América del Norte y establecido un campamento en el área de Kensington. La autenticidad de la estela rúnica de Kensington ha sido objeto de gran controversia. Aunque algunos defensores sugieren que es evidencia de un viaje vikingo a América del Norte antes de Colón, muchos expertos han expresado escepticismo sobre su autenticidad. La estela ha sido sometida a varios análisis y estudios. Sin embargo, la mayoría de los expertos en epigrafía y arqueología
han concluido que las inscripciones son inconsistentes con el estilo y la gramática rúnica auténtica de la época vikinga. Muchos estudiosos creen que la estela rúnica de Kensington es una falsificación moderna. Algunos sugieren que Olof Ohman, o alguien cercano a él, podría haber tallado las inscripciones en la piedra para atraer la atención y legitimar la presencia vikinga en América del Norte.